amigos televidentes de FETV, el canal oficial de la JMJ Panamá 2019. Sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Medicina al Día. En estos meses de invierno aquí en Panamá es muy común tener enfermedades virales que tengan que ver con el sistema respiratorio, entre esos la influenza. Por eso está con nosotros la doctora Lourdes Moreno, quien es medicina general, también forma parte de epidemiología. ¿Lo dije bien? Bienvenida, doctora, Gracias. ¿cómo está? Muy bien, gracias, José. Vamos a tocar entonces un tema que es bastante común, usted me decía que para esta fecha de invierno aquí en Panamá. Así es un tema que tiene mucha vigencia en este momento. Sin embargo, por la importancia del mismo, me gustaría empezar porque los televidentes supiesen que es tan importante el sistema respiratorio y cuidarlo porque precisamente si no respiramos no podemos vivir y para poder respirar definitivamente que tenemos que tener todo ese metabolismo en buenas condiciones y poder llevar una vida dentro de lo que cabe saludable y que sea beneficiosa para el ser. Y por eso vamos entonces también a mostrarles a ustedes en pantalla unas gráficas que justamente explican qué es la respiración. Por ejemplo, la respiración dice que es un proceso natural que hacemos de forma involuntaria. Si no quisiéramos respirar, tendríamos que provocarlo. Un cuerpo no puede dejar de respirar y si lo provocase, moriría en poco tiempo. Además, el sistema respiratorio consiste en varias áreas: pulmones y músculos, también, perdón, las vías aéreas, pulmones, músculos respiratorios que provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del cuerpo. Su misión es captar el oxígeno del aire y eliminar el dióxido de carbono. También el sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tienen como principal función llevar el oxígeno oxígeno atmosférico hacia las células del organismo para que al llegar a la célula que produzca la combustión y así poder quemar los nutrientes y liberar la energía. Eso entre otras cosas también. Así es. Estos procesos son vitales para la vida y como bien dices, son totalmente involuntarios. De sí, hecho, me llama la atención justamente eso, porque decía que es algo involuntario que si tú quieres dejar de respirar tienes que provocarlo. exacto. Y el ejemplo típico es cuando tú aguantas la respiración bajo el agua, lo estás haciendo voluntariamente, pero después de un determinado tiempo, el cuerpo te pide que tienes que respirar. Y nosotros a diario, en todo momento, es un movimiento involuntario, igual que el corazón, no te estás dando cuenta, pero ahí están latiendo y respirando para poder vivir. Interesante. Vamos a terminar con este tema del sistema respiratorio con el siguiente texto que dice, por ejemplo, que de esta combustión quedan algunos desechos, tal como el dióxido de carbono, el cual es expulsado al exterior a través del proceso de la expiración o exhalación, como también se le conoce. Y vemos entonces una gráfica que muestra lo que son los pulmones y el sistema respiratorio. Usted va a explicarnos también, doctora, qué estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, bueno, son las diferentes partes que componen el sistema respiratorio y básicamente para explicar que hay vías superiores altas, vías respiratorias superiores altas y vías respiratorias bajas. Entonces, las superiores las componen la nariz, boca, laringe e incluso la tráquea, y el resto, los bronquios, los pulmones, lo componen pues las vías respiratorias inferiores. Y los virus son tan inteligentes que se acondicionan para atacar una u otra parte del sistema respiratorio. Entonces, vemos virus que pueden causar una u otra sintomatología en diferentes lugares. En diferentes lugares del sistema respiratorio. Interesante, porque por ejemplo entonces habrá quienes solamente se alojan en el área de la garganta, de la laringe, faringe, tráquea,
hay otros que sí llegan hasta los pulmones, hay otros que solamente de la nariz, así es lo que me quiere explicar, ¿no? Exactamente, eso es lo que sucede y cada uno de ellos pues va teniendo sus complicaciones si no son tratadas a tiempo. Bueno, vamos a conocer un poco más de ellos. Por ejemplo, dice que los pulmones, así como la mayoría de las partes del cuerpo, son sensibles al medio ambiente. También, por ejemplo, los agentes bacterianos o virales que se encuentran en el aire o en otras personas son transmitidas a través de estos órganos vitales. Y aquí vemos la imagen de un estornudo. Sí, Básicamente un simple es una de las estornudo formas más puede comunes de que se transmitan desencadenar las enfermedades. una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Por los agentes que pueden darse. Y por eso son tantas recomendaciones que siempre ves que damos de cómo debe uno taparse al estornudar o toser. Sí, porque mucha gente lo que hace de forma mal es que se aguanta la gana de estornudar o la gana de toser. Y yo creo que no es lo recomendable, porque eso trae otro tipo de afectaciones también en el organismo. Entonces, lo recomendable sería toser o estornudar, pero de otra manera, cubriéndose la boca. Exactamente, cubriéndose la boca, como lo veremos más adelante en las recomendaciones cuando vemos lo de influenza, la forma adecuada de cómo toser o estornudar. Claro. Entonces, antes de irnos al cambio comercial, vamos a ver cuáles son las infecciones virales más comunes del sistema respiratorio. Vamos a verlo en pantalla para poder explicarlo un poco mejor. Aquí están, por lo menos, doctora, puede explicarnos, ¿no? Sí, mira, a nivel mundial existen virus altamente ya conocidos y estudiados. Entre ellos están los rinovirus, el virus sincicial respiratorio, el metaneumovirus, el bocavirus, los coronavirus, adenovirus para influenza y sobre todo pues el virus de la influenza, que al final de cuentas viene siendo uno de los que más problemas nos da, porque precisamente son los que más hacen epidemias y los más comunes. Y los que también causan bastante alarma en la población. Yo recuerdo el año pasado, para estas fechas, se formó una alerta colectiva, no, una histeria colectiva es lo que debería decir. Y todo el mundo quería inyectarse o vacunarse, mejor dicho, con esta vacuna de la influenza. Pero ¿por qué hacerlo en este tiempo cuando esta vacuna está disponible todo el año? Es lo que en ese momento conversamos con los doctores que estaban acá. Así es, mira, nosotros en Panamá tenemos un esquema de vacunación envidiable realmente y nosotros traemos la vacuna de la influenza todos los años a finales del mes de abril, justamente previendo tener un tiempo antes del inicio de las lluvias. Se hace un gran lanzamiento de la campaña de vacunación, la campaña de vacunación de las Américas, así se llama. Este año nuestro sistema del programa de inmunizaciones cumplió 15 años. Wow. Se hizo una gran fiesta conmemorativa con 15 chicas con sus trajes de 15 años representativos de cada año de existencia de este programa, y se fue dando toda la cantidad de vacunas que se iban introduciendo a través de los años. Nosotros tenemos un envidiable esquema de vacunación nacional totalmente gratuito. Sí. Durante la campaña de vacunación se va incluso a los lugares priorizados que vemos que tienen unas bajas coberturas o dificultades para accesar a los servicios de salud. E incluso se va y se hace la campaña de vacunación casa a casa. Y muchas veces incluso nos tocó vivirlo, que parte de los días de la campaña de vacunación fue un gran partido de la Liga de Fútbol de Europa, y las personas nos decían, no, no me voy a vacunar porque entonces no puedo tomar algún trago durante el juego. Entonces, para que veas que
hacemos el esfuerzo, se dan las situaciones oportunas, pero el panameño, así somos y esperamos, como tú dices, a última hora la corredera, las largas filas, las madrugaderas. Entonces, son cosas que realmente podemos evitar. Sí, porque después entonces lo que pasa es que están en las noticias o en todos lados diciendo, fui, no me atendieron, me hicieron esperar, tomé sol, hice fila, pero es que pudiste haberlo evitado, pudiste estar desde mucho antes ya vacunado para que esto no te afectara, no llegar hasta el punto. Pero bueno, más adelante en este programa vamos a conocer a profundidad un poco más sobre estas enfermedades virales y también que tienen que ver con el sistema respiratorio. Aquí vamos a explicar un poco más a profundidad también la influenza. Usted no se despegue de la pantalla de FTV y pronto regresamos con mucho más de Medicina al Día. Estamos de vuelta con más de este programa de Medicina al Día. Les recuerdo las redes sociales de FTV, este canal oficial de la JMJ Panamá 2019. En Twitter y en Instagram nos puede buscar también como YouTube a través de la cuenta @FTV05. Y también nos puede buscar en nuestra página de Facebook FTV Canal 5. Ahí estamos para poder que usted nos brinde cualquier comentario, duda o nos sugiera algunos temas que quiera también tratar en este espacio de Medicina al Día, siempre utilizando el hashtag MedicinaFTV. Estamos hoy hablando sobre las enfermedades del sistema respiratorio en este tiempo de lluvia y por eso está con nosotros la doctora Lourdes Moreno. Doctora, quedamos entonces de que vamos a explicar un poco más sobre la influenza. Hay variaciones de esta influenza y se distinguen por letra. Vamos a conocer estas variaciones en la siguiente gráfica, si nos ayuda el señor director. Porque, por ejemplo, el virus de la influenza, aquí dice que hay 4, la A, la B, la C y la D. Los virus A y B de la influenza en seres humanos causan epidemias estacionales de la enfermedad casi todos los años, que es lo muy común aquí en Panamá, que es el H1N1. Exacto. Y por eso también la aparición de un virus nuevo y muy diferente a la influenza A, con la capacidad de ocasionar infecciones en las personas, puede desencadenar una pandemia de influenza. Vamos a explicar eso ahí. Sí, bueno, mira. Los 4 tipos del virus de la influenza, el A y el B, como bien dice, son los que vemos con más cuidado porque definitivamente son los que nos producen mayores problemas de brotes, epidemias e incluso pandemia. El virus C es un virus menos dañino, por decirlo de alguna manera, y el de la influenza D, pues generalmente se da en el ganado, no tanto en el humano. Entonces, la influenza A y la influenza B son los tipos de influenza que tenemos en el periodo estacional. ¿Qué es el periodo estacional? Es el periodo en donde inicia en los países fríos el invierno y acá nosotros la lluvia, que llamamos nosotros también el invierno, ¿no? Pero realmente es el periodo de lluvia. La influenza A tiene diferentes variaciones, igual que la influenza B. Y de la influenza A podemos tener la influenza H1N1, la influenza H3N2 y una serie de variantes que tienen que ver con 2 moléculas que están en su capas que las recubren, que son el H y la N, y esas son las que nos dan las variaciones, y cada una de ellas van teniendo, pues, dentro de esas variaciones, situaciones que nos pueden llegar a complicar. Cuando hablamos de que hay una variación
que puede ser pandémico, incluso ya viste que en una época hablábamos de la variante porcina, después se está Sí. esperando la aviar. La aviar que también fue Que una alarma grande aquí en Panamá. Bueno, realmente fue la porcina cuando hubo la alarma. A la aviar es la que rogamos a Dios que no nos Pero llegue. la aviar fue en Asia, si mal no recuerdo. Exactamente, Sí. allá es donde se han dado la mayoría de los casos. Realmente acá se ha presentado, pero en aves de corral no ha habido una transmisión a humanos, así es que eso realmente no nos ha afectado de esa manera en el área de acá de nosotros. Pero ¿cómo yo sé que algo que con síntomas muy parecidos a un simple resfriado ya es influenza, por ejemplo? Bueno, la característica particular de la influenza y que la diferencia del resto de los virus respiratorios es la fiebre. Te da fiebre, igual vas a tener coriza, malestar general. ¿Qué es coriza? Secreciones nasales. Perfecto, para explicar a nuestros amigos Sí, televidentes. claro. Secreciones nasales. Tienes una serie de síntomas que pues te van llevando a poder tener complicaciones. Entonces igual apenas que me siento con un pequeño malestar tipo resfriado, debería acudir a un médico general en ese momento para que me diagnostique y vea si en verdad es algo tan simple como un resfriado o ya pasa a ser algo más complejo como una influenza y sus variaciones. Así Pero bueno, es. vamos a ver un poco sobre las pandemias de influencia a través de la historia. Es que no es la primera vez que este tema viene aquí a la palestra. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos muestra desde inclusive 412 años antes de Cristo, alguna epidemia ya reportada. Sí, eso allá Hipócrates se tiene en la historia que reportó en el año 412 antes de Cristo alguna gran cantidad de personas que estaban teniendo problemas respiratorios y así posteriormente se fueron dando reportes en el año 1173, en el 1889, en 1918, que esa es una de las que más ha estado siempre dentro de la historia sonando, que Bien fue recordada. la gripe española con H1N1. Y en 1933 fue cuando se logra aislar por primera vez en un laboratorio ese virus de la influenza y decir, bueno, esto que estaba sucediendo es este virus. Posteriormente hemos tenido otras pandemias, 1957, la influenza asiática, en el 68 en Hong Kong y más recientemente pues tuvimos la del 2009, que ahí fue cuando tuvimos la influenza H1N1. Interesante, o sea, no es un tema nuevo, es algo que ya está allí y que debemos obviamente dar la importancia que se merece porque no es algo para jugar. No, exactamente. Hay que prestarle la debida atención y sobre todo no nos cansaremos de hacer énfasis en que la solución la tenemos de la mano y es gratuita y es ir a vacunarse. Entonces no tenemos que esperar realmente a estar enfermos, si eso lo podemos evitar. Claro. El país ha comprado 2 millones de vacunas. ¿Y por qué 2 millones si somos 4 millones y tantos de vacunas? De personas, perdón. Bueno, porque la producción a nivel mundial es una producción limitada. Entonces, lo que tratamos de hacer es vacunar a las personas que ya sabemos son las personas De más riesgo. vulnerables. Sí. Entonces, tratamos de vacunar principalmente a los menores de 5 años, los mayores de 60, embarazadas, los que tengan algún problema de enfermedades crónicas. Sin embargo, nuestra política es de vacunar a todo el que llegue a una instalación de salud solicitando la vacuna. Así que hay que aprovechar ese recurso que se nos está poniendo a disposición. Bueno,
Hay algo que usted nos muestra y me parece muy interesante que lo haya adaptado para FTV justamente, y es que, por ejemplo, el 13 de mayo estábamos celebrando ya los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima allá en Portugal, y Así. estuvo muy de moda este tema. Pero ¿por qué traemos este tema aquí a colación en este programa de Medicina al Día? ¿Cómo liga esto? Vemos la siguiente gráfica, por ejemplo, ahí vemos los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y también Lucía dos Santos. Esto fue, bueno, aquí hablaba de las apariciones del 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 Sí. en Copa da Iria. Ajá. Pero ¿por qué no traemos esta colación? Vamos a ver un poquito la historia de estos tres niños, porque nos dice que los tres niños, particularmente Jacinta y Francisco, practicaron mortificaciones y penitencia. Es posible que prolongados ayunos les hicieran también adelgazar hasta el punto de que los hermanos Jacinta y Francisco sucumbieran a la epidemia de la gripe que barrió Europa en 1918 y que estábamos hablando hace un momento. Así es. Francisco murió de neumonía en su casa en 1919 y Jacinta, que sufría de pleuresía y no podía ser anestesiada debido al mal estado de su corazón, fue asistida en varios hospitales, falleciendo el 20 de febrero de 1920 en un hospital. Y vamos a ver entonces las imágenes de estos dos pastorcitos, tanto Francisco como también Jacinta, quienes eran los Sí. protagonistas de esta historia de la vida. Definitivamente habría que traer esto a colación, sobre todo porque se trata de FTV y muy vigente el tema de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. En aquella época no teníamos una vacuna a nivel mundial y definitivamente tenían los factores de riesgo necesarios para sucumbir a una infección respiratoria. Y bueno, eso es lo que cuentan los historiadores, dentro de personas destacadas en el mundo que tuvieron alguna relación con la pandemia de 1918 y la gripe española. Lamentable el hecho y nos queda que, ¿por qué traerlo? Porque nadie está exento de poder padecerlo. La influenza no discrimina sexo, edad, religión ni posición social. Entonces todos, absolutamente todos, estamos expuestos a poder padecerla. A diferencia de años anteriores, de aquellas épocas, contamos con la vacuna. No me canso de repetirlo. La vacuna y los estudios necesarios para poder ayudar a quien esté en este momento infectado con esto, ¿no? Porque en esos tiempos no existían todos los estudios y los avances científicos que hay en este momento de nuestra historia, no estaban disponibles para esa época, entonces aprovechar todos estos recursos, ¿no? De hecho, el poder dar estos diagnósticos de aquellas épocas, estamos hablando de 1918 y te estoy diciendo que el primer aislamiento de la cepa de la influenza fue en 1933, te preguntarás, ¿y cómo supieron entonces que eso era aquello? Definitivamente, los estudios, como tú bien dices, la tecnología avanza y pudieron lograr obtener las cepas en tejidos, muestras que incluso estaban congeladas. Wow. Y se pudo pues saber qué era lo que había pasado en aquellas épocas. Interesante. Antes de irnos a la pausa comercial, quiero ver la siguiente gráfica que justamente habla de lo que usted nos mencionaba, la última vez que se conoce la pandemia del 2009. Sí. Sí, del 2009 de la influenza. Y es que este mensaje que está en esta gráfica es un poco fuerte, me parece a mí, y que no debemos tomarlo a la ligera. La llamada influenza AH1N1 pandémica vino para quedarse y se presenta como una influenza más durante el invierno en la estación lluviosa. Esto es más que nada una advertencia. Así y por eso es. está con el fondo en amarillo y todo, ¿no? Porque Así no es algo que debemos tomar a la ligera. Sí, definitivamente es uno de
de las cepas de la influenza, que son las más severas, y como verás más adelante, está contenida dentro de la vacuna y por eso es la importancia de la vacuna. Ahora bien, mucha gente dice que, pero es que yo me vacuné y de todos modos me dio resfriado. Vamos a explicarlo entonces después del cambio comercial. Perfecto. Vamos a un cambio y al regresar pues conoceremos por qué esta situación de que muchas personas se vacunan y una vez se vacunan les vuelve a dar el resfriado o la gripe. Vamos a conocer eso al regresar de esta pausa. Estamos de vuelta con más de Medicina al Día, aquí en FTV, el canal oficial de la JMJ Panamá 2019. Hoy con el tema enfermedades virales respiratorias. En este caso, pues, hacemos un hincapié en la influenza. Por eso está con nosotros, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la doctora Lourdes Moreno. Queda una preguntita ahí antes de irnos al cambio comercial, y es que mucha gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si ya me ha pasado que me vacuno y me da nuevamente la gripe, o yo vi que la vecina se vacunó y le dio la gripe también, entonces no me está protegiendo? Bueno, esa es la pregunta a la que nos enfrentamos todos los días en la temporada de lluvia. Pero precisamente, José, ya ves cómo quisimos traer este programa de ir a hablar de todos aquellos procesos en el sistema respiratorio, todos los virus que existen y hablar de la influenza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que te vacunaste, te puede dar los mismos síntomas, pero te los está produciendo no las cepas por las que te vacunaste, sino cualquiera otro de esos virus que estábamos hablando. La vacuna tiene, la de este año, tiene 4 cepas que son específicas, que eso no te debe dar, o sea, no te va a dar. Te puede dar un resfriado, pero puede ser por un adenovirus, un rinovirus, un metaneumovirus, cualquiera de los otros virus que no está contenida dentro de la vacuna. De la vacuna de la influenza. De la influenza, exactamente. Entonces, muchas veces la gente se confunde por esa situación y realmente tienes un cuadro respiratorio, un cuadro que tiene sintomatología de secreciones nasales, tos, pero realmente no es al influenza. final de cuentas no es influenza. Por eso sí es importante vacunarse, porque esta vacuna te protege contra las cepas que son más virulentas y que pueden causar mayores complicaciones e incluso la muerte. Interesante. Entonces, no es que en el momento no vas a tener los síntomas, quizás hay otros tipos de virus, como usted bien lo ha explicado, que van a aflorar justamente por la estación en la que estamos, que es la estación lluviosa, que es el momento en que ellos están más presentes en nosotros. Pero bueno, vamos a ver cuál es el periodo de la influenza como tal. ¿Cuánto tiempo demora en incubarse? ¿Cuánto se ven sus primeros síntomas? Vamos a ver en la siguiente gráfica y la doctora Lourdes nos va a explicar también. Sí, mira, esta es la historia natural de la influenza. Podemos ver que tiene un periodo de incubación de unos 2 días. Es el periodo. Bien rápido. Sí, es rápido. Tienes el contacto y en 2 días ya tú estás incubando, te empiezas a sentir medio mal, con secreciones nasales, y tú dices, me estoy empezando a resfriar.
El periodo de transmisibilidad, que lo puedes pasar de una persona a otra, empieza prácticamente al segundo día, e incluso antes decíamos que estaba hasta el sexto día, pero recientemente se ha podido detectar que incluso a los 10 días todavía puedes estar transmitiendo el virus de la influenza. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque lo hemos podido detectar en las muestras que se hacen en laboratorio todavía hasta 10 días. La fiebre acompaña prácticamente todo el periodo, desde el segundo día prácticamente, va disminuyendo con los días. El pico máximo de fiebre lo puedes tener más o menos al tercer día. Wow. Y de allí va disminuyendo si no te complicas. Las complicaciones ya van prácticamente desde el día 10 en adelante, cuando básicamente puede añadirse a ese proceso que estuvo siendo viral un proceso ya bacteriano, y ya son otros gérmenes los que se presentan. Sí. Hay otros síntomas ahí que podemos ver, como el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, la coriza, que es la secreción las secreciones nasales, mal estado, o también postración, que es el dolor en el cuerpo. Sí, ¿correcto? La postración es que no tienes ni las más mínimas ganas de levantarte. Sí. Entonces, esa sensación de malestar general. Esa sensación de rompehuesos. Exactamente. ¿No? Complicaciones también, que es lo que usted decía, que ya es a partir del día 10 y que ya tiene que ver con otro tipo de bacterias y demás. Así es, José. Pero bueno, esto es en gráfico, pero los estudios también lo han demostrado, que inclusive, como usted bien dice, cada vez se prolonga y cambia, muta este virus. Y por eso que cada año también la vacuna tiene que ser actualizada. Por eso usted dice que este año tienen 4 cepas distintas, ¿no? Así es. Mira, la vacuna este año, a diferencia del año pasado, tiene una variación de la cepa que es de la influenza A H1N1. El año pasado teníamos la influenza A H1N1 que se había detectado en un área de California. Este año tiene la vacuna influenza A H1N1, pero de una detectada en Michigan. Y tiene otras 3 cepas más. 2 son de influenza A y 2 de influenza B. Wow. Entonces, estamos protegidos contra los 4 tipos de influenza que más nos podrían llevar a tener complicaciones. Realmente no hay, ¿qué te podría decir? No habría una explicación para que dijéramos la población va a sucumbir ante una gran epidemia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo podemos evitar. Hemos tenido el tiempo necesario, se han hecho las acciones necesarias para que esto no suceda. Ahora depende de la misma población que acoja las medidas necesarias para que no se den situaciones como en años anteriores han sucedido. Sí, pero entonces vamos a ver justamente el caso en Panamá. ¿Cuáles son esas infecciones virales más comunes que existen en nuestro territorio? Aquí las podemos ver, doctora. Sí, precisamente nosotros tenemos en Panamá un sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio que nos permite poder detectar la gran cantidad de virus respiratorios y ponernos a nivel mundial. Nosotros estamos detectando en Panamá los mismos virus que se pueden detectar en los países a nivel del mundo, exactamente. Nosotros tenemos una estructura de vigilancia laboratorial en donde el laboratorio Gorgas es el centro, diríamos, como de acopio del país, pero a nivel de las provincias, por lo menos en el José Domingo Valdía en Chiriquí, el Hospital Luis Chicho Fábrega, son lo que llamamos unidades centinelas, que también apoyan en esta recolección de muestras de virus para saber qué está circulando en el país. Sin embargo, tenemos otras unidades más pequeñas que son sitios centinela, que son centros de salud, que son también representativos para tomar esas muestras de los pacientes que llegan
con algún tipo de infección respiratoria y que cumplan con esa definición de caso de tener fiebre, secreciones nasales, malestar general dentro de los 10 primeros días. Le toman las muestras y pues esto va haciendo ese gran sistema de vigilancia por laboratorio que nos permite saber exactamente qué está circulando en el país y por supuesto pues tomar las medidas y las acciones necesarias para que no se nos haga un verdadero desastre en la población, siempre y cuando la población acuda a las instalaciones de salud. Y que siempre recaemos en lo mismo, ¿no? Exactamente. Y lo que usted mencionaba y lo que se veía en pantalla, por ejemplo, es que existen virus como el virus sincitial respiratorio, rinovirus, también el coronavirus, bocavirus humanos, parainfluenza, adenovirus, el mismo virus en la influenza como tal, que son los más comunes en Panamá, ¿no? Así es. Y nosotros, al mismo tiempo que tenemos circulación de virus de influenza, tenemos al mismo tiempo adenovirus, rinovirus, cualquier otro virus que se esté dando en el ambiente. Pero que son menos fuertes que la influenza, es lo que comprendo. Bueno, depende de la vulnerabilidad del paciente, depende de los factores de riesgo que se estén dando, pero hay virus, por lo menos el adenovirus, algunas veces es muy, muy severo. Es otro de los virus que también nos ataca con una alta incidencia, una alta frecuencia, es el virus sincitial respiratorio, que de hecho a nivel mundial se están haciendo grandes estudios y esfuerzos para tener una vacuna también, así como de la influenza, para el virus sincitial respiratorio. Y esto es más común justamente en nuestro invierno, que aquí es la época lluviosa, como usted lo mencionaba antes, y vamos a ver la siguiente gráfica porque nos muestra algunas estadísticas de este tema justamente, del tema del invierno y cómo afecta a las enfermedades respiratorias. ¿Me explica aquí, doctora? Por ejemplo? Mira, por lo menos se tiene conocimiento que a nivel mundial cerca del 5 al 10% de la población padece de estos cuadros respiratorios de influenza, aproximadamente unos 500 millones de personas. Poquitas personas. Sí, poquitísimo, no casi nada, incluyendo unos 3 a 5 millones de esos casos llegan a complicarse y de hecho de 100,000 a 1 millón de esas personas complicadas pueden llegar a morir. Mira, por lo menos nosotros el año pasado, la gran cantidad de personas que enfermó, de esa gran cantidad de personas se complicó y al final de cuentas tuvimos unas estadísticas de 64 muertos por influenza. En solo el año 2016. En solo el año pasado, cuando se dio el gran boom de las vacunas. Pero ¿qué pasó con esas 64 personas? La mayoría, por no decirte que todas, porque realmente fueron 62 personas, no estaban vacunadas. Y las otras 2 personas no estaban vacunadas y tenían factores de riesgo. Todas eran mayores de la edad, exactamente, de vulnerables. Y encima de eso tenían padecimientos crónicos. Y las otras 2 personas sí estuvieron vacunadas, pero el periodo de ventana para que el cuerpo asimilara la vacuna había sido muy corto. Okay. Entonces, ¿por qué esperar hasta última hora para irte a vacunar cuando desde abril se ha dicho? Se tienen las puertas abiertas para este tema. Exactamente. Y bueno, vamos a ver al regresar cómo podemos evitar esta enfermedad. ¿Cómo yo puedo evitarlo? Bueno, usted quiere conocerlo, manténgase en sintonía. Recuerden nuestras redes sociales @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram y también en YouTube. Y nos puede buscar en nuestro Facebook como FTV Canal 5, siempre utilizando el hashtag MedicinaFTV para cualquier comentario, sugerencia o cualquier duda que usted tenga respecto pues, a estos temas que tratamos en este espacio. Vamos a un cambio y al regresar continuaremos con mucho más aquí en Medicina al Día. Que no se vayan.
Estamos de vuelta con más de Medicina al Día, ya en la parte final, con la doctora Lourdes Moreno. Doctora, ya vamos a ver entonces cómo podemos evitar esta enfermedad, cómo podemos evitar que nos llegue la influenza a nosotros, a nuestros familiares, a nuestras personas más cercanas. Bueno, partiendo del hecho y del conocimiento que hemos adquirido a lo largo del programa, los televidentes tienen que saber que ya la influenza va a ser estacional, o sea, no hablemos ya de H1N1, qué sé yo, la influenza en general es estacional, va a estar con nosotros y la mejor manera de evitar enfermarnos es la vacunación. Pero definitivamente existen otras medidas que tenemos que tener en cuenta durante el periodo sobre todo de invierno, ¿no? A lo largo de todo el año, pero sobre todo en el periodo de invierno. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que recomendó la composición de las vacunas antigripales para la temporada 2017-2018 y son las que estamos usando actualmente en Panamá también, ¿no? Exactamente. Una cepa similar a la de Michigan, que usted nos mencionaba, Exacto. que fue en el 2015, también una cepa similar a la de Hong Kong, que fue en el 2014, igual en Brisbane, que fue en el 2008, y la de Phuket, que fue en el 2013. Son las 4 cepas que usted dice que tienen la vacuna que actualmente está poniendo en Panamá. Exacto. También esta vacuna... como puedes ver, tiene 2 que son influenza A y 2 influenza B. Exacto. Ajá. También la vacuna para el 2017-2018 es diferente a la del 2016, ya que cambió una cepa, la del H1N1, por la de A de la California, que fue en el 2009, fue sustituida entonces por la de Michigan de 2015, ya más actualizada también, ¿no? Exacto. ¿Y eso con qué objetivo ponerlo y traerlo a colación? Para que no digan, no, pero si es que ya yo me vacuné el año pasado, ya no me tengo que vacunar. No. Cambia todos los años. Exactamente. Todos los años tenemos que volver a vacunarnos porque, pues como puedes ver, muta, varía y realmente, no, mutaciones, no digamos mutaciones que nos va a venir realmente un cambio drástico de la influenza, pero esos pequeñitos cambios hacen la diferencia. Claro. Y se vuelve más virulenta la cepa. Por eso, pues, tienen que estar revisando constantemente los fabricadores de vacunas e irlas adaptando a lo que está actual. Circulando. Exacto. Pero, joven, aquí vamos a seguir viendo cómo podemos evitar enfermarnos. Por ejemplo, hay esta gráfica que nos muestra que cuando uno tose, lo que debe hacer es, con la manga de la camisa y el antebrazo, tratar de tapar los fluidos que puedan salir del estornudo, ¿no? Así es. También, por ejemplo, bueno, lo dice acá, cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y depositarlo en un basurero. Si no tiene pañuelo, utilice el ángulo del codo, nunca las manos. Y aquí hace hincapié que sea desechable, porque las personas tienen la costumbre de tener un pañuelito que se lo guardan, lo usan en el bolsillo y lo que hace es que lo lleva siempre consigo en las manos también. De nada vale que lo haga con el pañuelo. También podemos, por ejemplo, tener una buena higiene lavándonos las manos con agua y jabón después de toser o estornudar, o inclusive yo diría que después de tocar cualquier superficie ajena a nuestra... Así es. Si uno va en el bus o va a un banco o va a una escalera eléctrica, la gente es muy común de que va a las escaleras eléctricas en lugares públicos, se agarra del pasamanos y está ahí cualquier tipo de virus, enfermedades, bacterias y de todo, ¿no? También, por ejemplo, dice que hay que evitar asistir a lugares concurridos. Procure recuperarse en casa una vez ya esté enfermo, por ejemplo. Exacto. También evitar saludar de manos o de besos cuando esté enfermo. No visitar a personas enfermas en casa o en el hospital. Evitar también escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente. Utilice un pañuelo o un lienzo y deséchelo en una bolsa de plástico cerrada. No comparta vasos, platos y o cubiertos, ni alimentos, ni bebida. Y por último también, siga las recomendaciones del médico y no se automedique. Así es. Básicamente esas son las recomendaciones y sobre todo hacemos hincapié en no automedicarse y acudir en forma oportuna a las instalaciones de salud. Porque no todos los cuerpos son iguales, no todas las enfermedades o virus son exactamente las mismas y lo que le sirvió
al vecino, a la vecina, a mi mamá y papá, a los hijos, no es lo que le va a servir a usted, tampoco son las dosis exactas que le deberían tocar a usted. Entonces, para evitar una complicación, mejor acudir directamente al médico y esperar que éste le recomiende una medicación que se adapte a su realidad. También, por ejemplo, si ya presento algunos síntomas respiratorios, ¿qué debo hacer? Vamos a explicar esto en la gráfica que viene, porque, por ejemplo, dice que 1, acuda al centro de atención médica más cercano y 2, tome las medidas necesarias para no afectar a otras personas. Así es, porque nosotros somos, yo creo que la principal barrera para contener que el virus siga transmitiéndose. Si nosotros tenemos esa conciencia, no solamente con los que viven en nuestra casa, sino con el resto de la población, es mucho más fácil poder controlar este tipo de situaciones respiratorias. Y bueno, aquí vemos al fondo unas imágenes de lo que han sido sus programas de vacunaciones en años anteriores. Ahí inclusive me llama la atención que hay un niño pequeñito ahí sonreído con la vacuna. Y es esto, ¿no? Hay bebés también, personas de tercera edad. En fin, es lo que debería ser sin tener el caos de las largas filas y todo esto que se forma cuando ya justamente la población está viendo que hay fallecimientos de personas producto de estas enfermedades, estos virus. Y vemos aquí a los niños también haciendo un tipo de caminatas, Así es. apoyando lo que es la vacunación. Doctora, ya llegamos a la parte final. Le cedo los últimos minutos para que usted se dirija a la población y pueda hacer ese llamado de conciencia y que la gente sepa dónde acudir en un momento determinado cuando necesite pues, una vacuna para evitar tener estas complicaciones de la influenza en este caso. Sí, gracias, José. Realmente la población tiene que acudir a cualquier instalación de salud, ya sea de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud. La vacuna está presente en todas las instalaciones a partir, o ha estado, a partir del mes de abril, finales del mes de abril, hasta el resto del año. No tiene que esperar a ponerse la vacuna. Digamos que el año pasado me la puse en agosto, no, este año me toca en agosto. Eso no es así. Inmediatamente sale la vacuna en el país, independientemente del mes en el que usted se la puso, usted puede aplicársela y no va a tener ningún inconveniente, ninguna complicación por haberse puesto la vacuna antes o después, porque también está el que, no, ya se me pasó el mes y por eso no me la he ido a poner. No, usted tiene que acudir a vacunarse. Esa es la mejor forma de prevenir la enfermedad. La tenemos en las instalaciones, es totalmente gratuita y es solamente cuestión de que se decidan por ustedes mismos y por los familiares y la población en general, vacunarse y si llega a enfermar, pues no automedicarse y acudir a las instalaciones de salud más cercanas. Así es. El tema es vigente, pero la respuesta la tenemos también en nuestras manos, literalmente en nuestras manos. El proceso de la vacunación no demora nada. Usted va, si no hay fila, usted va, en ese momentito le toman sus datos y luego le vacunan, dura pocos minutos, usted no va a perder el día de trabajo, usted no va a perder el tiempo, usted va un momentito y se le vacuna. Lo más importante, como bien lo decía la doctora, es que la vacuna es completamente gratis. Usted vaya a su instalación de salud más cercana y de seguro se la estarán ofreciendo. José, perdón, y mira, tú has dicho, no se pierde el tiempo. Realmente el tiempo que tú inviertes en tu salud jamás lo vas a perder. Es preferible, entre comillas, perder un poco de tiempo yendo a una instalación de salud a tener que perder muchos días hospitalizado por una complicación. Entonces, o incluso llegar a morir cuando realmente tenemos una vacuna que lo puede prevenir. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias que a ti, las puertas José. de este canal y de Medicina al Día siempre están abiertas para usted y para quien quiera venir a ofrecer información importante para toda la población panameña. Muchas Será gracias. la primera de muchas veces que la tengamos por acá. Muchas gracias, José.
Y bueno, amigos televidentes de FTV, el canal oficial de la JMJ, les recuerdo que usted puede seguir apoyando esta pantalla que es suya, que se mantiene gracias a sus aportes, tanto en oraciones como también en donaciones. Usted puede apoyarnos llamando al 230-8000 y también necesitamos de mucho voluntariado. Usted llame al 230-8000 y de seguro podrán informarle la mejor manera que usted puede apoyar a este su canal católico FTV, canal oficial de la JMJ Panamá 2019. Será hasta la próxima en la siguiente entrega de Medicina al Día.